Vamos a hablar de los principios básicos de las secreciones a nivel del tubo digestivo. En todo el tubo digestivo, a lo largo del tubo digestivo, vamos a tener glándulas que van a cumplir dos funciones. Uno, la de secretar enzimas digestivas, y otro, la de secretar moco lubricante. ¿Correcto? Las que secretan enzimas digestivas se encuentran desde la boca hasta el ilion. De la boca al ilion, ¿correcto? Ya en el intestino grueso no existen glándulas que secretan enzimas, ¿correcto? Entonces, las encargadas de secretar enzimas se ubican desde la boca al ilion y son encargadas de la digestión y absorción, ¿correcto? Y las que secretan moco, sin embargo, se encuentran desde la boca hasta la última parte del ano, la última parte del intestino grueso. Boca, ano, ¿correcto? Como dijimos, función del moco, lubrificación y protección. Repitiendo, en todo el largo del tubo digestivo vamos a tener glándulas secretoras y tenemos que estas glándulas secretoras van a cumplir dos funciones principales: secretar enzimas digestivas y secretar moco. Las enzimas digestivas para la digestión y absorción, y las que secretan moco para lubrificación y protección. Moco se secreta desde la boca al ano, pero las enzimas digestivas se secretan desde la boca hasta la última parte del intestino delgado nada más. Boca a ilion, ¿correcto? Vamos a tener diversas clases de glándulas a nivel del tubo digestivo. Cada una de ellas vamos a estar viendo, no se preocupen. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito en general nada más de las glándulas. Tenemos las glándulas mucosas, también llamadas células unicelulares, glándulas unicelulares o células caliciformes que su función es secretar moco, ¿correcto? Y la estimulación principal de estas glándulas mucosas es la irritación local, ¿correcto? ¿Cuándo se secreta moco? Cuando hay una irritación local. En realidad, no solamente cuando existe una irritación local, pero su principal estímulo es ese, ¿correcto? Luego tenemos las criptas de Lieberkühn. ¿Saben? Estas criptas de Lieberkühn, como pueden ver acá, son depresiones que se encuentran a nivel del intestino delgado, ¿correcto? Las criptas de Lieberkühn son depresiones, son invaginaciones del epitelio, ¿correcto? Y van a tener unas células unas células secretoras especializadas que vamos a hablar toda una clase de ellos, ¿correcto? Doutor, ¿Sí? desculpa incomodar, porque o pessoal está no chat falando que não está apresentando para eles. Perfeito. Acredito que alguém interrompeu a sua apresentação, aí eu acho que modificou alguma coisa na tela. Hay que fijar. Não, acho que é porque fixaram ele. A tela dele. É só fixar a tela dele, que aí fica bem grande. Pelo menos no meu aqui eu fixo sempre, aí tá tranquilo. Agora apareceu? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Muy bien, como estábamos diciendo, existen variados tipos de glándulas. Cada una de ellas vamos a hablar en una clase específica, ¿correcto? Ahora solamente vamos a dar unas generalidades de cada una de ellas, ¿saben? Las glándulas mucosas,
también llamadas unicelulares o caliciformes, correcto. Su principal acción es secretar moco y su principal estímulo es la irritación local. Cuando hay una irritación local, se secreta moco, correcto. Las criptas de Lieberkühn, sin embargo, acá como pueden ver la imagen, vamos a hablar de ello todavía. Las criptas de Lieberkühn son unas depresiones, o sea, unas invaginaciones de nuestro epitelio, correcto. Y dentro de estas criptas de Lieberkühn vamos a encontrar unas células, vamos a ir hablando de ellas, que van a secretar, también de acuerdo a la célula específica que hablemos, va a tener una secreción específica también. O sea, no se preocupen todavía que vamos a hablar de esto. Las glándulas tubulares se encuentran a nivel del duodeno y a nivel del estómago. Las funciones de las glándulas tubulares es secretar ácido y pepsinógeno, principalmente a nivel del estómago. Y las glándulas complejas son las glándulas que no están directamente dentro del tubo digestivo, pero tienen una relación con el tubo digestivo. Serían las glándulas complejas o glándulas anexas del tubo digestivo, ¿correcto? Y acá vamos a tener las glándulas salivales, vamos a tenerle al páncreas y al hígado. Y vamos a hablar también de cada uno de ellos. La estimulación glandular se da por tres formas. Uno, cuando hace contacto con el alimento. Otro, a través del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Y otro a través del sistema hormonal. Vamos a ir viendo. Con respecto a la estimulación glandular por contacto, esto ocurre cuando nuestro alimento, correcto, toca las paredes del tubo digestivo y el tubo digestivo, por este contacto, empieza a secretar sustancias. Principalmente esto se da a nivel de las células mucosas, células caliciformes, secretadoras de moco, ¿correcto? Esta estimulación glandular por contacto también se da a través del sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico puede ser a su vez estimulado de forma táctil, como vimos recién, por contactos del alimento con las paredes, correcto, del tubo digestivo, o por una irritación, por algún irritante, o por la distensión misma, correcto, de las paredes. Y la estimulación autónoma va a estar dada por el simpático y por el parasimpático. El simpático principalmente por el nervio vago, correcto, y el parasimpático por la cadena simpática. La estimulación parasimpática, correcto, se da principalmente en la parte proximal, como vimos en la clase pasada, y en la parte distal. La parte proximal a través del nervio vago y en la parte distal por los plexos sacros, por los nervios sacros, ¿correcto? La estimulación parasimpática con respecto a las glándulas va a aumentar la secreción glandular, aumenta la velocidad de secreción glandular, ¿correcto? Ahora, la estimulación simpática, atiendan acá una cosa. La estimulación simpática, tranquilo, no hay problema. También la estimulación simpática, al hablar de estimulación simpática, es solamente aumentar la secreción glandular, aumentar la velocidad de secreción glandular de cualquier glándula que estemos hablando. Parasimpático aumenta la velocidad de secreción, ¿está bien? De cualquier glándula que estemos hablando, pues estamos hablando de forma general todavía, ¿correcto?
Ahora la estimulación simpática va a tener un doble efecto. O sea, ¿qué sería un doble efecto? Este doble efecto va a depender de que si existe o no existe una estimulación parasimpática previa, ¿correcto? O sea, el sistema, la estimulación simpática va a estimular la secreción glandular si él actúa de forma aislada, o sea, si solamente actúa el simpático. Pero si es que el parasimpático ya está actuando, el parasimpático va a aumentar la secreción glandular y en ese caso el simpático va a disminuir la secreción glandular. ¿Entiendes? O sea, el parasimpático sin problema. El parasimpático, su función es aumentar la secreción glandular. Pero el simpático va a depender. Si el simpático actúa solo, el simpático aumenta la secreción glandular. Pero si el simpático actúa en conjunto con el parasimpático o alguna otra hormona que favorezca la secreción glandular, el simpático va a disminuir, ¿correcto? Porque el simpático produce una vasoconstricción y la vasoconstricción disminuye el flujo de sangre y al disminuir el flujo de sangre disminuye la secreción glandular. Esto es cuando actúa en conjunto con el parasimpático, ¿correcto? Se confunda acá. Entonces, a ver un poco lo que ya dijimos. El simpático va a tener una doble función. Puede aumentar la secreción glandular si actúa de forma aislada o solamente si hay estimulación simpática, o puede producir una vasoconstricción de los vasos glandulares y por esta vasoconstricción va a disminuir el flujo de sangre a las glándulas, ¿correcto? Y al disminuir el flujo de sangre va a disminuir las secreciones, ¿correcto? Esto es si actúa en conjunto con el parasimpático o alguna hormona que esté aumentando la secreción glandular. Resumiendo, a ver, por acá la escribí entonces, la estimulación simpática depende de si la estimulación es aislada o solo actúa el simpático, va a aumentar las secreciones, ¿correcto? Pero si actúa en simultáneo con el sistema parasimpático, va a disminuir las secreciones, ¿correcto? Solamente eso creo que tengan en cuenta. Con respecto al mecanismo de secreción, un poco, el núcleo va a ser encargado de fabricar la sustancia. Acá está la mitocondria. Las mitocondrias son las encargadas de fabricar el ATP, la energía necesaria. El núcleo va a ser el que va a dar la orden de fabricar, ¿correcto? Las sustancias, el RE va a ser el que va a procesar esto y va a fabricar estas sustancias, ¿correcto? Y estas sustancias van a ser luego ya empaquetadas a nivel del aparato de Golgi y procesadas en vesículas de transporte, ¿correcto? Estas vesículas de transporte se almacenan en la parte distal de la célula, ¿correcto? Estamos hablando de secreciones glandulares, mecanismo general de la secreción glandular, ¿correcto? Vamos a hablar en específico de cada uno de ellos, pero en general tenemos que entender cómo funciona. Acá está nuestro capilar. Por el capilar sanguíneo va a llegar los nutrientes necesarios, ¿correcto? Va a pasar estos nutrientes, va a pasar a la célula, ¿correcto? Estas células van a utilizar estos nutrientes, van a utilizar el oxígeno, van a fabricar energía, fabricar ATP, ¿correcto? A través de una estimulación hormonal o una estimulación nerviosa, ¿correcto? Puede ser nerviosa o hormonal, se va a estimular a esta célula y este núcleo
al estimularse, va a dar la orden de fabricar las sustancias, ¿correcto? El encargado de fabricar las sustancias, el retículo endoplasmático, ¿correcto? El encargado de darle la energía para la fabricación, las mitocondrias, ¿correcto? Una vez fabricado la sustancia, es mecanismo general, ¿correcto? Esto es ensamblado dentro del aparato de Golgi, ¿correcto? El aparato de Golgi ensambla, empaqueta y suelta en vesículas, ¿correcto? Estas vesículas se almacenan ya en la parte distal de la célula. Y cuando hay un estímulo para la liberación, ¿correcto? Cuando hay un estímulo para la liberación de estas vesículas, el estímulo tiene que abrir canales de calcio, tiene que sensibilizar la membrana, abrir canales de calcio, ¿correcto? Estos calcios tienen que ingresar dentro de la célula, unirse con esta vesícula de transporte y así favorecer la fusión de estas vesículas con nuestra membrana, ¿correcto? Una vez que se funden, es expulsado hacia la luz el contenido. A esto llamamos exocitosis. Esto ya habíamos visto nosotros en las clases de generalidades. El mismo mecanismo, ¿correcto? Con respecto al moco, el moco está formado por agua, electrolitos y glucoproteínas, ¿correcto? Las características del moco, tienen que saber, el moco es adherente, lubricante, filante, resistente y tiene una función amortiguadora. ¿Qué quiere decir adherente? Adherente quiere decir que puede unirse al alimento en sí, ¿correcto? Se une firmemente al alimento y le puede acompañar durante su trayecto, ¿correcto? Lubricante, ¿por qué? Porque no permite, como se une al alimento, no permite que el alimento tenga contacto íntimo o contacto directo con las paredes del tubo, ¿correcto? Para así evitar un daño epitelial, principalmente a nivel del esófago, las primeras porciones, ¿está bien? Cuando el alimento en sí desciende así, tal y cual fue ingerido, ¿correcto? Entonces se une el moco, le cubre el moco y no permite que tenga contacto íntimo con las paredes, para evitar un daño, justamente de estas paredes, un daño epitelial, ¿correcto? También es filante. ¿Qué quiere decir filante? Que puede deslizarse con facilidad. Al unirse con el alimento, permite que el alimento se deslice con mucha facilidad por el tubo digestivo, ¿correcto? Entonces, adherente, lubricante, filante, resistente principalmente a las enzimas intestinales, ¿correcto? Y amortiguadora. ¿Por qué amortiguadora? Porque el moco en sí tiene glucoproteínas y bicarbonato, ¿correcto? Glucoproteínas que son anfóteras, o sea, las glucoproteínas del moco pueden reaccionar tanto con sustancias ácidas como sustancias básicas. Eso quiere decir anfóteras, ¿correcto? Y aparte las glucoproteínas tienen iones bicarbonato. Ya saben cuál es la función del bicarbonato: neutralizar el ácido, ¿correcto? Entonces esas son las funciones y la gran importancia del moco, ¿correcto? 5. Adherente, lubricante, filante, resistente, amortiguador. Perfecto. Gaiton, correcto, con los volúmenes de secreción diaria, secreción de saliva, aproximadamente entre 800 a 1500 ml, es lo que vamos a ver ahora al menos, correcto. El resto vamos a ir viendo de acuerdo, vamos desarrollando la clase. Secreción gástrica aproximadamente 1500, pancreática de 1000, bilis también de 1000, intestino delgado 1800, pero absorbe casi en su totalidad nuevamente, como vamos a ir viendo también. Las glándulas de Brunner aproximadamente 200, intestino grueso aproximadamente 200. Total tenemos un volumen diario de 6700 ml,
¿correcto? No se preocupen que todo esto vamos a detallar en su clase específica. Esto es lo que vamos a hablar hoy. La saliva, ¿está bien? 800 a 1500 ml diario aproximadamente, un pH de 6 a 7. Vamos a explicar mejor eso. No se preocupen. La saliva contiene una secreción mixta dependiendo de la glándula que estemos hablando. ¿Está bien? Puede ser serosa y mucosa, o solamente serosa o solamente mucosa. ¿Correcto? Dependiendo de la glándula que estemos hablando. La secreción serosa es importante porque tiene una alfa-amilasa, la tialina, que vamos a hablar bastante de ella cuando empecemos a hablar de digestión. ¿Correcto? La alfa-amilasa o la tialina es una enzima que va a degradar hidratos de carbono. La digestión de los hidratos de carbono ya empieza en la boca. ¿Correcto? Por eso es importante la permanencia de los alimentos en la boca. ¿Correcto? No es que al comer ya tenemos que tragar. ¿Correcto? Justamente por esto, por una buena digestión. Perfecto. El 5 al 30% aproximadamente de los hidratos de carbono ya se degradan en la boca hasta llegar al estómago, y en el estómago el pH bastante ácido justamente del estómago neutraliza esta enzima, ¿correcto? Ya en el intestino delgado, como vamos a ver más adelante, va a continuar su digestión, y ahí las glándulas anexas como el páncreas va a secretar también su alfa-amilasa, pero pancreática en este caso, que es bastante similar a esta, que se secreta en la saliva, solamente que es un poco más potente o mucho más potente, y va a terminar la degradación de hidratos de carbono. Todo eso vamos a detallar en su clase respectiva, o sea, no se preocupe. Correcto. Ahora vamos a hablar solamente de secreción salival. Entonces, para no perdernos, la saliva puede tener una secreción mixta. Cuando hablo de secreción mixta, hablo de una secreción serosa y mucosa. O puede tener una secreción solamente serosa o solamente mucosa, dependiendo de la glándula que estemos hablando. Me van a entender enseguida, ¿correcto? Si hablamos de secreción serosa, hablamos de una secreción que contiene una alfa-amilasa. Alfa-amilasa es una enzima que digiere los hidratos de carbono, ¿correcto? Si hablamos de secreción mucosa, hablamos de una secreción rica en mucina, rica en moco, ¿correcto? ¿Para qué? Para protección y lubricación de la superficie, ¿correcto? Lo que ya dijimos, aproximadamente se secreta entre 800 a 1500 ml de saliva por día. Muy bien, vamos a tener tres principales glándulas, ¿está bien? O glándulas también llamadas glándulas mayores. Y aparte de estas glándulas mayores, también vamos a tener glándulas menores. Las tres principales glándulas, o también llamadas glándulas mayores, con respecto a la secreción salival, vamos a tener a la parótida, a la submandibular y a la sublingual. Estas son las principales glándulas de secreción salival, o también llamadas glándulas mayores, como quieran llamar. ¿Correcto? La parótida, la glándula parótida tiene una secreción serosa. ¿Correcto? Entonces la glándula parótida es la que secreta principalmente la tialina, la alfa-amilasa, la que va a degradar los almidones o los hidratos de carbono. ¿Correcto? Ahora, la submandibular y la sublingual, las dos son glándulas mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene tanto secreción serosa como secreción mucosa. ¿Correcto? Secreta tanto la alfa-amilasa como también secreta la mucina. ¿Se entiende? Perfecto. Y las glándulas menores, que son las labiales, genianas, palatinas y linguales, ¿correcto? Que son solamente de secreción
mucosa, son glándulas menores. ¿Correcto? Perfecto. Estos no se confundan con esto. ¿Correcto? Entonces tenemos las glándulas mayores y las glándulas menores. Las glándulas mayores son la parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida es la única glándula mayor que es de secreción netamente serosa. Ya la submandibular y la sublingual es de secreción mixta. ¿Qué quiere decir eso? Secreción serosa y secreción mucosa. ¿Correcto? Y todas las glándulas menores son de secreción mucosa netamente. ¿Correcto? Perfecto. El mecanismo de secreción básica. Muy bien. Esto va a ser nuestro líquido extracelular acá por afuera. Acá se va a producir la saliva dentro de los ácidos y van a ser transportados por los conductos salivales hasta su expulsión, ¿correcto? Acá a nivel de la cavidad bucal, ¿correcto? Estamos hablando de saliva, secreción salival en la cavidad bucal, ¿correcto? Líquido extracelular, esto va a ser el interior de nuestro conducto. Acá en los ácidos se van a producir, ¿correcto? La tialina y la mucina, dependiendo de la glándula que hablemos. Tenemos glándulas de secreción mixta que van a producir tanto la tialina como la mucina y glándulas que solamente secretan mucina, ¿correcto? Como las glándulas menores y las glándulas que solamente secretan tialina, como la glándula parótida, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la glándula que hablemos. Perfecto. Muy bien, entonces se secreta la tialina y se produce tialina y mucina, ¿dónde? En los ácidos de las glándulas, ¿correcto? Y esto comienza su trayecto hasta llegar, ¿correcto? Acá en la cavidad bucal. Acá en la cavidad bucal tenemos la saliva. Acá, saliva. Tialina y mucina, ¿correcto? Pero mientras va pasando por estos conductos salivales, ¿correcto? Se va secretando o se va eliminando ciertos iones, ¿correcto? Para que me entiendan, acá les dibujé, acá abajo les dibujé, como pueden fijarse, esto va a ser nuestro conducto, va a representar nuestro conducto salival. En las paredes del conducto salival existen unas bombas que ustedes ya conocen, que son las bombas sodio-potasio o ATPasa sodio-potasio, que son intercambiadores sodio-potasio. Intercambian con gasto de energía sodio por potasio. Correcto. ¿Y qué es lo que hace? Saca 3 iones sodio hacia el líquido extracelular y mete 2 iones potasio hacia el líquido o sea, no es líquido intracelular, hacia la luz del conducto salival. ¿Correcto? El potasio, como ustedes saben, es de carga positiva y el sodio también es de carga positiva. Pero el resultante, como que yo estoy sacando 3 sodio y estoy metiendo solamente 2 potasio, estoy sacando más carga positiva. Entonces dejo una resultante negativa, ¿correcto? Dentro de la luz acá de mi conducto salival. ¿Se entiende? Entonces yo estoy intercambiando sodio por potasio y estoy dejando una carga negativa dentro de mi conducto salival. Entonces, hasta acá tengo en mi secreción salival, tengo tialina y mucina que fueron producidos por los ácidos, ¿correcto? Tengo una gran cantidad de potasio por el intercambiador, por la bomba sodio-potasio. Como pueden fijarse, 30.000 equivalentes de potasio es mucho, ¿correcto? El líquido extracelular, su concentración es de 4 nomás de potasio, ¿se acuerdan?
Entonces es bastante abundante comparado con el líquido extracelular. Y si ustedes se fijan, la concentración de sodio es bastante baja, 15.000 equivalentes nada más de sodio, porque justamente se está eliminando sodio de la luz acá del conducto salival. Se está sacando hacia el líquido extracelular. ¿Entiendes? Entonces, tengo tialina, mucina, mucha cantidad de potasio. Ahora, bicarbonato. Ustedes se fijan, el bicarbonato hay mucha cantidad de bicarbonato también en comparación con el líquido extracelular. Esto se da porque, bueno, como dijimos, al intercambiar sodio por potasio, dejamos un gradiente negativo dentro de la luz de mi conducto salival, aproximadamente menos 70, ¿correcto? Acá existen iones cloro. El cloro también tiene carga negativa. Como acá hay un gradiente negativo, el cloro tiene una facilidad tremenda para salirse del conducto salival, porque ustedes saben que los iguales se repelen, ¿correcto? Los iguales no se soportan, se repelen. Entonces, por eso es expulsado con facilidad el cloro. Y al ser expulsado el cloro, que tiene carga negativa, ingresa el bicarbonato, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá en la membrana del conducto salival lo que tenemos son intercambiadores cloro-bicarbonato, intercambiadores cloruro-bicarbonato. Entonces, al par que sale el cloro, se está ingresando bicarbonato. Por eso es que la saliva es pobre en cloro y sodio. ¿Por qué? Porque sodio se está sacando hacia el líquido extracelular y cloro también se saca hacia el líquido extracelular. Y es rico en potasio y bicarbonato. Bicarbonato, ¿por qué? Porque está ingresando mediante los intercambiadores cloruro-bicarbonato, como pueden fijarse. Ya que el cloro está siendo eliminado con mucha facilidad, eso aprovecha el bicarbonato para ingresar dentro del conducto salival. Entonces la saliva, dependiendo de la glándula que hablemos, presenta tialina, presenta mucina, gran cantidad de potasio, gran cantidad de bicarbonato y poca cantidad de sodio y cloro. ¿Sodio por qué? Porque se está eliminando, como pueden fijarse, mediante la bomba sodio-potasio. ¿Y cloro por qué? También se está sacando del interior por la negatividad que se genera por esta bomba sodio-potasio. ¿Correcto? Por el resultante. Vos sacas 3 sodio hacia el EC y estás metiendo 2 potasio nomás. ¿Correcto? Y los dos tienen carga positiva. Entonces estás dejando una resultante negativa acá en el interior. ¿Correcto? Por el bicarbonato, para poder ingresar dentro del conducto salival. Perfecto. Con respecto a la higiene bucal, la saliva participa también en la higiene bucal, ¿correcto? Durante la vigilia secretamos aproximadamente 0,5 ml por minuto de saliva, ¿correcto? Durante el sueño también se secreta saliva, pero en menor cantidad nada más, ¿correcto? ¿Y para qué es importante que se secrete durante el sueño la saliva, por ejemplo? Uno, porque puede quedarse resto de comida, ¿correcto? Y estos restos de comida van a ser arrastrados por esta producción de saliva y van a ser digeridos, ¿correcto? Y van a ser eliminados en el estómago, en el aparato digestivo, ¿correcto? Estos gérmenes. También la saliva en sí presenta iones tiocianato. Estos iones tiocianato actúan como bactericidas. ¿Qué quiere decir bactericidas? Que eliminan las bacterias, ¿correcto? Y también, como vimos, presentan enzimas, ¿correcto? Estas enzimas, estas lisocimas, lo que hacen es potenciar nada más otra vez las acciones del tiocianato, o sea, potencia el efecto bactericida. Y aparte de eso, las
la saliva también van a presentar anticuerpos principalmente contra las bacterias causantes de caries, ¿correcto? Entonces, para tratar de destruir estas bacterias. Entonces, es bastante importante la saliva con respecto a la higiene bucal. Perfecto. Con respecto a la regulación nerviosa de la secreción salival. La regulación nerviosa está dada por el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿correcto? Habíamos hablado que el parasimpático va a aumentar la actividad glandular, ¿correcto? Y el simpático dependiendo, ¿correcto? Se olviden de eso. Simpático depende. Si el parasimpático está actuando, él va a disminuir las secreciones glandulares, incluyéndole a las glándulas salivales, ¿correcto? Si él actúa por separado, él va a potenciar las secreciones glandulares, incluyendo las glándulas salivales que estamos hablando ahora, ¿correcto? Perfecto. Entonces, por parte del simpático, las glándulas tanto parótida, sublingual y submandibular van a estar inervados por el ganglio cervical superior proveniente de la cadena simpática T1, T2 y T3. ¿Correcto? Entonces, tanto la parótida, la sublingual y la submandibular no hay problema. Son inervados por el ganglio cervical superior proveniente de T1, T2, T3. ¿Cómo se acuerdan cuando habían hablado en anatomía, el primer semestre? ¿Correcto? Ahora, el estímulo, la inervación parasimpática cambia un poquito, ¿correcto? El parasimpático, la estimulación parasimpática, ese fue mi cursor, acá está. La estimulación parasimpática aumenta la secreción glandular, aumenta la secreción salival. Ese lado no hay ninguna duda, ¿correcto? Ahora, si hablamos de la glándula parótida, correcto, la glándula parótida va a estar inervado por el ganglio óptico, correcto. El ganglio óptico va a recibir informaciones de los núcleos salivales superiores e inferiores que se encuentran acá entre el bulbo y la protuberancia y bulbo. Acá se encuentran los núcleos salivales superiores e inferiores, correcto. Este va a ser transportado por el nervio glosofaríngeo, esta información hacia el ganglio óptico. Y el ganglio óptico es el que va a estar encargado de inervarle a la glándula parótida. ¿Correcto? El estímulo parasimpático. ¿Correcto? Ahora, con respecto a la glándula submandibular y sublingual, su estimulación parasimpática está dada por el ganglio submandibular. ¿Correcto? El ganglio submandibular va a recibir también las señales, correcto, de los núcleos salivales superior e inferior, pero a través del nervio facial, correcto, a través del nervio facial. Entonces, el sublingual y el submandibular están inervados por el ganglio submandibular y la parótida por el ganglio óptico. Todas estas señales provienen de los núcleos salivales superior e inferior que se encuentra entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿correcto? Y aquí son transportados las señales por el facial o el glosofaríngeo. Si es al nervio, si es al ganglio óptico, es a través del noveno par craneal o glosofaríngeo. Y si es para el ganglio submandibular, a través del facial. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? El ganglio óptico se encuentra a nivel de más o menos a nivel de la fosa infratemporal, a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Se acuerdan? Correcto. Y el submandibular debajo, a nivel debajo de la mandíbula. ¿Correcto? ¿Qué más?
Estos núcleos salivales que se encuentran a nivel del puente o protuberancia, como ustedes le conocen, y a nivel del bulbo raquídeo, van a responder a estímulos. ¿Cuáles son estos estímulos que responden estos núcleos salivales superiores e inferiores? Pueden ser estímulos táctiles, ¿correcto? Cuando comemos algo, ¿correcto? Eso es un estímulo táctil, cuando hace contacto, ¿correcto? Empieza al hablar de secreción salival, si el estímulo táctil es de un objeto liso, la secreción producida es mayor, ¿correcto? Si el objeto es rugoso, la secreción producida es menor. Con respecto al estímulo táctil, el estímulo gustativo es a través de las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, cuando el alimento hace contacto o la sustancia hace contacto con estas papilas gustativas, ¿correcto? Lo que más estimula la secreción salival son los alimentos amargos, ¿correcto? Después también tenemos estímulos olfatorios, cuando olemos alimentos deseados, alimentos que huelen rico, ¿correcto? Se estimula bastante la secreción salival. Cuando son alimentos indeseados, la estimulación es bastante pobre, bastante poca. También la distensión, correcto, del estómago o la parte alta del intestino delgado, la distensión o algún irritante, correcto, en el estómago o en el intestino delgado, estimula la salivación. ¿Para qué? Porque sabemos que la saliva también sirve como un neutralizador del factor irritativo, ¿correcto? Perfecto. Otro factor también del estímulo parasimpático es el aporte del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el parasimpático, correcto, el parasimpático también actúa sobre los vasos sanguíneos y produce vasodilatación. Y cuando se produce vasodilatación, aumenta el flujo de sangre que llega a las glándulas salivales. Y al llegar a aumentar el flujo sanguíneo a las glándulas, también aumenta la producción de saliva, aumenta la salivación, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Con respecto a la secreción esofágica, es bastante sensible, ¿correcto? En el esófago solo tenemos glándulas mucosas, ¿correcto? ¿Para qué? Para favorecer nomás o para proteger o para favorecer el pasaje del bolo alimenticio, ¿correcto? Desde la faringe hacia el estómago, ¿correcto? Lubricar la deglución. Y gran parte del esófago, glándulas mucosas simples, secretoras de moco. ¿Para qué? Para favorecer nuestro pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago. Por todas las funciones que vimos del moco, principalmente el astilante, ¿correcto? Que va a favorecer el pasaje, en este caso, del bolo alimenticio. Acá lo mismo, la secreción esofágica, secreción mucosa, principalmente por las células unicelulares, células caliciformes. Su función, lubricar durante la deglución. Evitar también escoriaciones, como ya vimos. Y esto también es muy importante, proteger del pH ácido del estómago, ¿correcto? Acá en la primera porción o la parte distal del esófago, ¿correcto? Acá existe contacto con el pH, o sea, hay contacto con el quimo que se encuentra en el estómago, que tiene un pH bastante ácido, ¿correcto? Entonces, este moco sirve para eso también. A nivel de la parte distal del esófago existe gran cantidad de células productoras de moco, justamente para eso,
para proteger acá la parte distal del esófago del ácido proveniente del estómago. Un poco. Perfecto. Bien, bien corrido. Justito el tiempo. Pueden ir colocando sus nombres, ¿está bien? Voy a llamar lista solamente de mañana. Sé que de tarde muchos tendrán sus quehaceres, entonces estar llamando una sola vez la lista. ¿Correcto? En la tarde continuamos.